Bueno, vamos a dar inicio ya al webinar. Esta noche tenemos un tema muy interesante, muy importante. En nuestro chat de Socodín se han presentado diferentes casos con muchas dudas. Son unas secuelas que a veces son difíciles de tratar, pero hoy contamos con la gran experiencia y tenemos como conferencista al doctor Miguel Galván. El doctor Miguel Galván es ortopedista infantil dedicado a la cirugía ortopédica y reconstructiva y alargamiento de extremidades en niños. Trabaja en la Clínica Nobel de Medellín y en el Cora Group de Medellín. El doctor Galván ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, la OTI, de 2014 a 2016. Fue director médico del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas. Hizo ortopedia infantil en Caracas, Venezuela. Estudió también en el Instituto Dupont en 1997, con el doctor Mauricio Catani en Italia, con el doctor Dor Paley, por ustedes conocido. Estudió osteogénesis imperfecta en el Shriners de Montreal, con el doctor Facié Duval. El doctor Galván hace parte ya de nuestra sociedad desde hace casi 9 años. Está compartiendo con nosotros su conocimiento y ayudando al crecimiento de nuestra ortopedia infantil y ayudando a nuestros niños colombianos. Por lo tanto, ya pues, hace parte de nuestro país, de nuestro grupo, de nuestra sociedad Socoín. Bienvenido, doctor Galván. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor de verdad poder explicar parte de lo que yo he hecho en la vida, es las deformidades. Las deformidades tienen varias causas y una de ellas son las secuelas, ¿no?, de las infecciones. Empiezo a compartir pantalla, ¿te parece? Sí, ya empecemos, por favor. Perfecto. Entonces vamos a compartir aquí. Y sí. Muy bien. Entonces se ve la primera lámina que dice secuelas de infecciones osteoarticulares en niños. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, el vivir estos 9 años en Colombia, con la experiencia que he adquirido en mi educación en Venezuela y en otras partes del mundo, en un país como Colombia, donde tenemos un sistema de seguridad social, donde me permite tratar a los pacientes sin ningún ahorro en lo que son recursos, con la capacidad de poder seguir al paciente bajo un sistema que permite el seguimiento y el tratamiento con recursos. Ha sido una experiencia enorme que ha potenciado también lo que voy a explicar. Muchos de los casos que voy a explicar son producto de estos 9 años. Hay algunos casos que son muy importantes en mi educación que fueron tratados en otros sitios. Específicamente tengo que recordar 2 casos de Venezuela, pero he querido explicar lo que significa poder trabajar en un país donde tiene uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo. Entonces, vamos a hablar de la osteomielitis y vamos a hablar de artritis séptica en niños, donde la primera causa de esto son una de las causas es la propagación local, es decir, una infección local que invade el tejido óseo, puede ser también hematógena y puede ser por inoculación directa. No me voy a tomar mucho tiempo en explicar porque quiero tomarme el mayor tiempo posible en la explicación de los casos y el tratamiento, que espero que eso es lo que les llamó la atención de asistir a este webinar. Pero sí es importante delimitar que es muy diferente la estructura ósea de un adulto, la estructura ósea de un adolescente y la estructura ósea de un bebé. Entonces, en los niños menores de 1 año, la fisis no es una barrera y las bacterias pueden atravesar, cuando se contaminan por vía hematógena, pueden atravesar la fisis tranquilamente. Eso deja de ser así a partir de aproximadamente los 12 meses, donde la fisis llega a ser una barrera
pero la infección puede invadir la articulación en cualquiera de los dos casos, pero son más frecuentes las infecciones metafisiarias en los niños mayores de 1 año y las infecciones metafisiarias y epifisiarias son comunes en los niños menores de 1 año. O sea, en los mayores son más que todo metafisiarios. Eso es bastante teórico porque van a ver que las bacterias pueden hacer unos desastres que a veces no siguen ninguna regla. Pero sí es importante recordar la fisis. La fisis es una estructura que es tan importante para el crecimiento como ustedes conocen. Y es importante aclarar y dejar sentado pues que las fisis más importantes para el crecimiento son la femoral distal, la tibia proximal y en menor importancia, pero no deja de ser importante, un 16% del crecimiento de la extremidad se debe a la fisis proximal de la cadera y un 20% la distal de la tibia. Entonces, estas alteraciones de la fisis pueden detener el crecimiento o, dependiendo si son afectadas de un lado o de otro, crear una deformidad. Para poder explicar esta charla, pues la dividí o tomé como una guía. La dividí en deformidades de cadera, que es lo que primero vamos a hablar. Luego vamos a hablar de deformidades de rodilla. Luego vamos a hablar de deformidades del tobillo. Y luego vamos a hablar de las deformidades diafisiarias. Y por último, vamos a hablar el miembro superior y las infecciones de osteomielitis crónica y cómo se pueden solucionar o qué hay de nuevo en eso. Y con respecto a la cadera, el primero que proporcionó una clasificación que ha sido importante en la historia es la clasificación de Junca, donde habla de las secuelas de la artritis séptica alrededor del nacimiento perinatal. Y un artículo menos antiguo o más reciente, de los años 90, es la clasificación de Choi, donde es más o menos la misma, pero con unos dibujos más claros, mejor explicada, donde dependiendo de la afección que tiene la fisis y la parte proximal del fémur, va a tener una consecuencia que las divide, como ustedes ven, en 4 tipos. No me voy a tomar mucho tiempo en esto porque lo que yo he conseguido en mi experiencia es lo que les vengo a explicar. Entonces, yo conseguí en la cadera que se puede afectar la cabeza femoral, ¿ok? Se puede afectar el cuello, donde se conserva la cabeza, pero se crea una especie de pseudoartrosis. Se puede afectar el cuello y la cabeza. Se puede fundir o fusionar el fémur de una forma anormal con el acetábulo. Se puede afectar la forma de la cabeza, donde tendríamos un cuello corto y un aparente ascenso del trocánter, y podríamos afectar la forma de la cabeza sin afectar tanto la altura del trocánter, pero teniendo formas diferentes. Vamos a empezar con el caso de JJ. Le pongo aquí unos nombres porque así me los recuerdo yo. No voy a poner, por supuesto, su nombre. Pero entonces empezamos con JJH, que es un niño de 10 años que a los 9 años, o sea, un año antes de esta radiografía, tuvo una infección. Y fíjate que se habla mucho de artritis séptica neonatal, pero yo he conseguido, en mi experiencia, que hay artritis séptica en los niños a cualquier edad. Y este es un niño de 10 años que simplemente tuvo dolor en la cadera, fiebre, lo llevan al hospital, terminó siendo una artritis séptica muy agresiva que comprometió todo el tercio proximal. Y fíjense la evolución. Estas son radiografías en las cuales me la entregó la madre, que tenía como archivo, y esta es la forma como llega al consultorio, como camina. Tiene una limitación, como ustedes ven, para
abducción y tiene que levantar la pelvis, la cadera se ha ascendido y tiene una marcha dolorosa, ¿no? Y ustedes ven ahí atrás la muleta porque realmente tiene dolor. El problema que tiene dolor es porque, fíjense en este video, él tiene una limitación para extender la cadera, o sea, la cadera está en flexión y se impide la flexión. Está también en aducción, más o menos unos 15 grados, y entonces no puede abrir la pierna, ¿no? Entonces, eso. La solución para este caso, y voy hablando de lo que hicimos, hicimos un soporte pélvico a los 10 años de edad, le hicimos un soporte pélvico, le alargamos la pierna también y ya va. Aquí luego, como en la mayoría de los casos, a los 4 meses lo pasamos a una placa. Ya cuando lo pasamos a la placa no estaba consolidado todavía el alargamiento. Y aquí luego le retiramos la placa. Este es el niño entonces. Ahora ven cómo se ha desarrollado una cadera. Ahí está caminando, ahí ven cómo flexiona, cómo puede levantar. Y ven aquí una panorámica donde aún tiene una discrepancia de 2 centímetros, 3 centímetros, y posiblemente decidamos hacer una fisiodesis contralateral o un alargamiento dependiendo de lo que le reste de crecimiento. Este es un caso bastante reciente de esta niña, vamos a decir que se llama Ana. Es una secuela de una artritis séptica perinatal. ¿Okay? Ya ella está grandecita y me llega en estas condiciones. Una niña de 6 años de edad tiene, perdón, 8 años de edad, tiene entonces una forma muy parecida a la anterior, solamente que esta fue una infección neonatal, o sea, alrededor del nacimiento. Se necrosó la cabeza, quedó solamente el cuello, pero articulado con un acetábulo. Fíjense que también tiene una afección de la fisis distal, lo que hace el acortamiento mucho más grande. Porque ahora tenemos un 52-54% de potencial de crecimiento totalmente destruido. Entonces, tuve mucho cuidado de poner este pin en el trocánter para cerrar si quedaba algo de fisis y colocar acá, le hicimos un cierre de la fisis por si acaso quedaba algo de crecimiento, porque lo que nos puede es crear una deformidad. Entonces, por eso estos pines acá están colocados en la fisis, porque estas fisis no están funcionando y nos pueden crear una deformidad, pero no lo han hecho. Fíjense que parecía simplemente estar cerrada. Entonces, ¿qué hicimos? Un soporte pélvico, un alargamiento. Recientemente, hace 15 días, le retiramos el tutor, le colocamos una placa. Estas son las radiografías con el intensificador de imagen, la de arriba y la de abajo. Y ayer, el 12, sí, ayer, vino a la consulta y está caminando con muletas y, por supuesto, con el apoyo restringido por el poco tiempo que tiene de evolución, pero va muy bien, explicándole ayer a los papás cuál que no tiene una velocidad de crecimiento, sino que está a la mitad del crecimiento y que posiblemente tengamos que hacer otro alargamiento. Ahora les voy a hablar de un caso de cadera también, pero que me ocurrió. Eso es un niño que nació en 1998, tenía una luxación de cadera, la cadera estaba luxada, y en el Hospital Ortopédico Infantil en Caracas le hicieron un compañero, lo trató como una displasia, pero en una de las cirugías se infectó. Entonces fue una infección directa por secuelas de de una infección intraoperatoria. Y me llega a mí en el año 2003, con 5 años de edad, con esta situación. Entonces parece la cabeza
a la cadera luxada, desaparecida, no osificada, sí, desaparecida. Y me lo manda en 2003, ya yo desde el 99 estaba haciendo soporte pélvico, y entonces me lo manda para que yo le haga un soporte pélvico. Me pareció un buen candidato, un paciente que tiene aducción, que es lo más importante, y con lo que hacía de aquel momento, con el sistema de Ilízaro, emprendí a hacer un alargamiento, pero yo no me fijé de un detalle de este puntico. Ese puntico me pareció que era cualquier cosa, pero resultó que cuando empezamos a alargar, y aquí ven el alargamiento, como va bien, cuando empezamos a alargar, aparece esa cabeza, ese pedacito de hueso era algo que se desarrolló en una cabeza femoral. Entonces, aquí tenemos en el 2006, como recuerden, comenzamos en el 2003, 3 años después tenemos una cadera. Tenemos una cadera con un trocante alto, le hago un descenso del trocánter, más tarde le hago una osteotomía valguizante, resultó una cadera funcional, sin dolor. Vean aquí esta flecha señalando los músculos glúteos como están tensos. Eh, y el glúteo medio funcionando, y le perdí la pista por allá en el 2012, y para efectos de una charla que hice a principios de este año, lo busqué y me contestó que, bueno, saludando, hola doctor, ¿cómo está? No, yo bien. ¿Y tu cadera cómo está? No, bien. ¿Y por qué pregunto? ¿No? Porque te acuerdas que yo te operé. Y me dice, no, bien, y me manda algunas fotos, lo cual me pareció interesante, y jugando tenis en playa. Ya tiene 25 años de edad y está asintomático. Esto lo traigo a colación porque algunos pacientes he rogado que ese puntico me vuelva a aparecer, como en este caso, el caso de este niño que se llama Alejandro, más reciente, de 10 años de edad, una artritis séptica perinatal, múltiples cirugías y una desaparición del cuello, y hay un pedacito de cabeza que está aquí señalado con esta aguja tratando de hacer una artrografía. Aquí se ve que hay un pedacito de hueso con mucho cariño, y le hicimos un soporte pélvico, ¿no? Si no funcionaba, como le pasó al otro, que también se llama Alejandro, y este otro Alejandro de acá, eh, pues el soporte pélvico está ahí para que funcione como soporte pélvico. Entonces, aquí ya lo pasamos a placa, y la última radiografía bien reciente, y aquí está el niño caminando el 12 de septiembre, es decir, ayer. Y ustedes ven aquí la aparición, aquí apareció la cabecita, ¿ok? Que no se veía bien y ahora aparece. Yo no creo que esté fusionada. Lo cierto es que, bueno, la esperanza me queda. Esto está funcionando realmente como un soporte pélvico. El trocánter todavía está muy ascendido. Yo creo que hay mucho por hacer en este caso, pero se pudo alargar. Ya tiene, como ustedes ven acá, una marcha de contra-Trendelenburg, pero sin dolor. Sin dolor. Ok. Un caso más severo, porque es una secuela de una artritis séptica también perinatal, una infección que casi no mata, eh, como suelen ser estas infecciones tan severas. Las dos cabezas desaparecen, ¿ok? Y entonces ahora tenemos este niño, miren cómo camina, no puede extender las caderas, están flexionadas en 45 grados, demasiado. Aquí ven en esta foto cómo esta cadera está flexionada, esta también. Puede hacer abducción, mas no puede hacer abducción. La artritis séptica también afectó el hombro izquierdo y el codo izquierdo. Entonces, en las caderas, ¿qué podemos hacer? Le hice entonces una cirugía como una super hip, como se hace en la deficiencia femoral focal proximal, con la misma teoría de un soporte pélvico, pero más bien un super hip, tratando de brindar un soporte del fémur hacia la pelvis de ambos lados. Aquí le hice con una placa de 150 y aquí una de 140. Me gustó más como me quedó la de este lado. Lo cierto es que ha mejorado la marcha porque ya extiende un poco, ya puede abrir las piernas y está en fisioterapia.
Aquí tenemos otro paciente, como ustedes ven aquí, ya de 12 años de edad, tiene también una artritis séptica a los 10 años de edad. De los 10 a los 12, que es cuando me llega, pasaron muchas cosas, la artritis séptica, cirugías, la fractura del cuello, trataron de repararlo, y en estas condiciones me llega a la consulta con una cadera dolorosa en aducción, con material, no estaba infectado, pero estaba flojo. Entonces, en la cirugía se hizo retiro de material cuando vimos que íbamos con la intención de hacer limpieza, colocar algún material, íbamos con estímulo y todo esto, pero no hizo falta porque no estaba infectado. Entonces cerramos y le hicimos un soporte pélvico que era el plan A, porque teníamos confianza de que no estaba infectado. Entonces, acá está en una sola lámina el soporte pélvico, el alargamiento, el paso a placa, retiro de la placa, fisiodesis del lado contralateral, y aquí está el muchacho caminando, una ligera cojera. Acuérdense que el glúteo medio no está tan efectivo, pero está asintomático y sin dolor. Aquí tenemos a Juan, un paciente de 6 años de edad, con una artritis séptica perinatal también, donde desaparece la cabeza completa. Ahora le hago resonancia magnética a todo para ver si me aparece el puntico, que no me ha vuelto a aparecer. Y no hay nada. Entonces le hice una arteriografía también en quirófano. Esta fue mi planificación. Aquí está el soporte pélvico, el alargamiento, el paso a placa. Y acuérdense que tiene 6 años de edad todavía, porque esto es reciente. Y ven al muchacho caminando sin dolor. Ahí cuando le dije corre, él corrió de una forma no muy ortodoxa, pero sí puede correr. Ahí está. ¿Ven? Entonces, lo importante es que el niño está sin dolor, como estaba antes con dolor. Y una marcha relativamente normal. Entonces, seguimos viendo casos más complejos, como el de Eric. Eric tiene una afección de ambas caderas y varias articulaciones por una artritis séptica también neonatal. Eric es un bebé que me llega de 2 años y 11 meses, si mal no recuerdo, sí, y me llega con esta situación. Le hicimos una radiografía para ver si había algo de cadera, no hay nada. Resonancia magnética tampoco, hay una afección del fémur distal, y el fémur, esta sería la foto, la forma, mejor dicho, de que ven que no hay cabeza y hay un valgo porque hay una afección de esta fisis también. Esta fisis está afectada en el centro y un poquito al lado lateral, lo que hace que se fue en valgo y parece más bien una banana, como ustedes ven acá. Aquí está la imagen, el acortamiento severo. ¿Qué pasa? Movilidad, dolor, esto es lo que mueve. Nada. O sea, está fija en flexión. Hay un valgo que aquí tiene 2 años y 10 meses de edad. Entonces, ¿qué hicimos? Una planificación de hacerle un soporte pélvico, pero abierto, con una placa diseñada por Industria San Pedro, con los ingenieros de Industria San Pedro, con Pablo Semao, el ingeniero. Entonces, ahí diseñamos hacer un soporte pélvico acá, una osteotomía varizante, tratando de pasar los tornillos sin dañar la fisis, porque no estoy muy claro si esa fisis todavía tiene potencial. Y así se hizo. Aquí ven los modelos en la cirugía. Aquí está ya con el paciente dormido. Fíjense que tiene flexión, no tiene extensión, nada, tiene aducción, por lo cual los animamos a hacer este soporte pélvico con placa. No tiene rotación, y aquí ven en cirugía la colocación de la placa, ya la placa colocada, ya una panorámica, ya el niño se para, camina, y ahora miren la movilidad cómo cambia. Ven que tiene flexión, abducción, rotación interna, rotación externa, cadera normal. La otra cadera también está afectada, no tanto, y estamos en espera de hacer la cirugía.
Aquí él está caminando apoyando sobre la pierna más corta, que es la operada, con una afección muy completa. Fíjense que también está afectada el húmero derecho, el codo, varias cosas. Ok, seguimos con Juliana. Juliana tiene este es otro tipo, tiene una afección de la longitud del cuello. Entonces aquí el trocánter parece ascendido, está la cabeza en un neoacetábulo, pero funciona, no le duele, ¿ok? Lo que tiene es una acortamiento y una disfunción, si se quiere decir, de la cadera, porque la forma como tiene, la balanza de Powers no está equilibrada. Y a pesar de que el centro de rotación no está en su lugar, le hicimos una osteotomía valguizante con la misma técnica que aprendí para hacer una osteotomía de Catheral, con una placa de 140 grados de síntesis, un tornillo cerrando la fisis, ya que la fisis está cerrada en la cabeza, cerramos la fisis del trocánter para que no siga el aparente ascenso. Y aquí está la panorámica, ve que se logró longitud, todavía hay un ligero cortamiento y una función normal. Aquí en el mismo tipo de afección, otra paciente, Mariana, de 14 años, secuelas de artritis séptica, múltiples cirugías, y me llega con una cadera muy dolorosa, ustedes ven restos de materiales ahí partidos y tornillos que sean de cirugías que se le han hecho, cicatrices en la cadera, en el muslo. Entonces le hicimos un soporte pélvico, la pasamos a placa, del lado contrario le hicimos fisiodesis. A ustedes ven acá, ahora ya no tiene impeachment, la cadera fue modelando, que es una capacidad que tienen los niños de poder hacer. Y ya caminando, y tengo videos que me mandaron de sus 15 años con su vestido. La marcha es absolutamente normal en esta niña, impresionante. Aquí tenemos otro caso, que es un paciente muy del campo, desde el campo adentro, donde tiene una fusión del fémur con la pelvis y una marcha, ya van a ver, muy poco funcional con el muslo en flexión, rotación interna y incapacidad de extender la cadera y en aducción. O sea, en nada que es una posición funcional, no se parece en nada a la posición de una artrodesis. Y decidimos en este caso hacer, ahí está en la marcha de él antes de la cirugía, como ven acá. Y decidimos entonces, ya que tiene una artrodesis, no le duele, pero le duele la rodilla por la posición en que camina. Entonces decidimos hacer un alargamiento acá y acá, una osteotomía, poniendo esto en posición de artrodesis, que se recuerda que son 5 grados de aducción, 25 grados de flexión y una rotación neutra. Y eso fue lo que hicimos, y aquí ustedes lo pueden ver caminar, prácticamente una marcha normal. He seguido a esta paciente y hasta ahora no me ha pedido, porque la otra opción era hacerle un soporte pélvico, pero esta era una muy práctica para un paciente en sus condiciones, me pareció, y funcionó. Para mí que no es lo único, ¿no? Aquí tenemos otro paciente también con una fusión por una artritis séptica, hizo una pelvis de otro, o sea, la cabeza se metió en la pelvis, se fusionó y no se movía absolutamente nada. Esta niña de 12 años, decidimos entonces, ¿qué pasa? La infección podría estar activa, entonces decidimos resecar la cabeza, tratarla con vidrio bioactivo, Bonalife, cerramos la cápsula y le hicimos entonces un soporte pélvico. Y aquí está ella caminando luego de soporte pélvico, tiene un acortamiento importante, el acortamiento, y ahí está con su soporte. Esa es otra opción. Una cadera donde perdió la forma, me la mandan para un soporte pélvico, la cadera tiene múltiples cirugías fallidas y un acortamiento. Aquí está el, el, el soporte pélvico, ya él pasó a placa, no se la hemos retirado y aquí está ella caminando recientemente.
Otra afección de la cabeza femoral, donde una niña tiene una artritis séptica. Esta es la foto que me trae la mamá de cómo sucedió todo en el 2018. Ustedes ven que se infectó la epífisis. ¿Okay? Para ese momento, la niña tenía 6 años. Parece un PERTES, ¿verdad? Pero no es un PERTES, fue una infección. Entonces, ven la forma en la resonancia magnética, así como una cadera en bisagra, la cadera dolorosa, imposibilidad para la abducción, rotación, y decido hacer entonces esta planificación, hacer una osteotomía. Lo trato como si fuese una enfermedad de PERTES, como una osteotomía de Cateral, es solamente, y eso fue lo que hicimos, una osteotomía valguizante. Acá está la niña con la placa puesta, demostrando que ya no tiene dolor. Le tapé la cara, pero ahí, si lo pudieran ver, está sonriendo. Y cuando le fui a retirar la placa, aproveché simplemente por academia hacer una arterografía, y miren la cabeza redonda, y ya la van a ver aquí, con una marcha normal. O sea, como ven, hay múltiples soluciones. Pasamos entonces a la rodilla. Aquí quiero resaltar, este paciente tuvo una artritis séptica de rodilla, se destruyó la fisis distal, tiene, como ustedes ven, un acortamiento, un varo de origen femoral distal, y algún colega nuestro le colocó una placa para crecimiento guiado. Quiero llamar la atención sobre esto porque ven en la resonancia magnética la fisis está cerrada del lado medial, y colocarle una placa de este lado no va a corregir jamás eso. Para que una fisiodesis funcione se necesita que la fisis esté bien, que esté normal. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí simplemente el cora la deformidad era aquí en la metáfisis, se le hizo una osteotomía con una placa, y ustedes ven aquí ya la corrección. Este es un paciente más reciente. Juan es una artritis séptica, es un bebé que está alrededor no ha cumplido, se está cumpliendo recientemente los 2 años, pero que, fíjense, la afección del fémur distal, la afección de la tibia proximal con este varo. Cuando hago el análisis, ustedes ven acá que el ángulo femoral distal lateral no está afectado, es decir, que esta fisis se cerró por completo y no se ha ido en varo, ni en anticurvato, ni en nada. Pero la tibia se cerró de un lado, produciendo un varo, y se cerró también en la parte posterior, o sea, que se cerró aquí posterior y medial, dando una curva en el cuadrante anterolateral, o sea que tiene un antecurvato y un varo, que es el cuadrante anterolateral. Entonces, lo que hicimos fue colocar un fiador externo. Ven este fiador externo acá. Está articulado. Tengo una foto mejor. No. Entonces, sí, aquí el fiador externo está articulado con un ilízaro. Aquí tiene una bisagra, aquí lo tenemos articulado. Aquí tenemos las bisagras están planificadas en el plano oblicuo, de manera que estamos alargando fémur. El fémur está más corto, tiene un acortamiento de 3 centímetros, para este momento llevamos 2, y la tibia lleva 1 centímetro, y ya se corrigió la curva de la tibia. ¿Okay? Lo hicimos con estos 2 tutores que ensamblan juntos en una bisagra, que ya les voy a mostrar porque no se ve bien esa foto en otro paciente. Dulce María es una paciente también secuela de una artritis séptica, afectada a la rodilla, el fémur distal, teniendo entonces una torsión femoral externa, la que estoy señalando acá, que no puede rotar interno, pero puede rotar externo mucho. Tiene un antecurvatum, fíjense que tiene un déficit de extensión de la rodilla, tiene un anticurvatum femoral distal, tiene un valgo femoral distal, como se ve aquí y tiene un acortamiento. ¿Ok? Aquí se ve la resonancia, la afectación lateral y posterior, produciendo entonces un antecurvatum, como se ve acá en la resonancia, y un valgo. O sea, que es una deformidad muy compleja. Se analiza la deformidad
y se hace esta planificación con el tutor. Se puede, dependiendo de la colocación de los pines, se puede corregir el anticurvatum, y aquí está el tutor que les quería señalar. Este es un tutor que me permite colocar este pin, está en el centro de rotación, ¿ok? Y esto está unido a una bisagra que me permite extenderlo a tibia. ¿Por qué extenderlo a tibia? Este paciente tiene una deformidad femoral distal que incluye la forma de la epífisis femoral. Por lo tanto, tiene una displasia de rodilla, y lo cual, si nosotros, los pacientes con displasia de rodilla, para hacer un alargamiento, hay que tener mucho cuidado con que se nos vaya a luxar la rodilla. Entonces es mejor, si tenemos la posibilidad de tener un tutor que nos permita proteger la rodilla en extensión a tibia, pues mucho mejor. Y eso fue lo que hicimos, y este paciente es muy reciente, están dando. Esta es una niña, ya no es una niña, ya está estudiando medicina, ya tiene 19 años de edad, tuvo una osteomielitis de tibia con múltiples cirugías, y me llega a mí ya grande, ya con los núcleos cerrados, como ustedes ven ahí, con una deformidad muy particular, un antecurvatum, el ángulo femoral distal posterior disminuido, el ángulo tibial proximal posterior aumentado, o sea que tiene un anticurvatum y aquí tiene un recurvatum. Entonces lo solucionamos con una placa condilar en fémur y una placa lateral de tibia anatómica, haciendo la corrección de ambos ángulos. Y una vez que retiramos la placa y tenía un acortamiento de la tibia, como se ve aquí que tiene un acortamiento importante, se le hizo un alargamiento con un monoplanar. Pasamos al tobillo. Entonces en el tobillo vemos una deformidad severa por una osteomielitis, donde ven que se fusiona lo que quedó del maléolo de la mortaja, pero la fisis está abierta. Esta fisis, si no la cerramos, va a seguir produciendo una deformidad. Entonces le hicimos una operación que se llama Super Ankle tipo Short. Ese es el nombre que le dio Dror Paley, en el cual se hace un acortamiento para poder corregir de forma aguda la deformidad. Se fija con una placa, y fíjense que aquí que hice una técnica de Themister para de una vez destruir la fisis, una cirugía muy antigua, por allá de los años 40, donde uno saca este taco, lo voltea, lo vuelve a poner, y aquí lo fijé con una placa, muy a propósito del tornillo de la fisis. Yo no quiero que esa fisis me crezca más, porque me está produciendo problemas. Entonces, luego terminé la cirugía, cerramos, y empezó la otra cirugía, que fue colocar el tutor externo para hacer un alargamiento proximal, como están viendo ahí. Otra paciente con una deformidad del tobillo tan severa que también hizo una sinostosis, pero la deformidad fue de traslación. O sea, tenemos el eje del talo y el eje de la tibia están divergentes, y su sitio de encuentro, el core de esta deformidad, está en el calcáneo, está abajo, como ven aquí en este dibujo. Significa que cuando yo haga la osteotomía, que la hice de forma con sierra de Gigli percutánea, aquí ven, que me permitió entonces hacer la traslación, pero siempre poniendo el core en la parte distal. Luego, una vez que teníamos eso listo, le colocamos un fijador externo que me sirvió para fijar la osteotomía. Esta placa es vieja, no la quité. Iniciamos entonces el alargamiento. Terminó el alargamiento, lo pasamos a placa, y esta es una foto de la semana pasada. Otro paciente con, vamos a las diáfisis ahora, diáfisis de fémur, un paciente con una pseudoartrosis rígida. Esto no se mueve, está rígida, está angulado, con un antecurvatum severo, un acortamiento muy importante de 14 centímetros. Y entonces, ¿qué hicimos? De forma aguda y percutánea, hicimos una corrección de la deformidad, hicimos una osteotomía en el sitio de la pseudoartrosis, empezamos a alargar, alargamos 5 centímetros, pero era demasiado para alargar 14, para alargarlo, eran 11 o 12 centímetros, sí. Entonces, parte del alargamiento lo hicimos en tibia. Efectivamente, cuando terminemos nos va a quedar una rodilla un poco más alta, pero los pies va a llegar al piso.
y ya hace 2 semanas le quitamos el tutor, lo pasamos a placa y están las fotos aquí. Y le hice un alargamiento del tendón de Aquiles con una técnica de Paley, una setaplastia percutánea, y le puse un yesito en el pie. Así va. Este es un paciente también de una osteomielitis diaficiaria, secuela de un arrollamiento. Ustedes ven acá cómo me llega así, con una pseudoartrosis de origen infeccioso, por lo cual prefiero resecar el segmento, hacer un acortamiento agudo y hacer este alargamiento que ven acá. Aquí está el tutor. Ya se cumplió el alargamiento, las dos rodillas al mismo nivel. Y aquí comprimiendo. Entonces eso, aquí ven el alargamiento, aquí ven la compresión, ven que consolidó, lo pasé a placa y el paciente ya tengo 1 año que no la veo. Vamos entonces al miembro superior, en el húmero, secuelas de artritis séptica, un acortamiento, le hicimos un alargamiento con fijación externa, aquí ven 7 centímetros, otro paciente con un acortamiento, secuelas de artritis séptica, le pusimos un riel y se hizo un alargamiento. Ahí no le hacemos paso a placa porque realmente el húmero consolida muy bien y muy rápido. Una osteomielitis del peroné me llega con múltiples lavados quirúrgicos, limpiezas, varios años tomando antibióticos y se ha hospitalizado para tratamiento con antibióticos. Y cuando lo veo, aquí están las radiografías de la osteomielitis del peroné. Aquí ven la zona inflamada donde sale una fístula, se cierra, vuelve a abrir y la solución fue quitar el peroné. Quitamos el peroné, se acabó el foco de infección, de todos modos le colocamos fosfato de calcio con un transportador de vancomicina en perlitas y esta es la evolución de 1 año, de julio del 22 a agosto del 23. No tiene dolor, estoy pendiente, posiblemente tenga que hacerle una sinostosis de la mortaja, pero hasta ahora está asintomática. Otro muchacho jugando fútbol, una patada, este es el golpe original, que una mamá me pasó la foto, e hizo una osteomielitis muy rara del el tarso. Hace una osteomielitis del tarso, aquí ven el foco infeccioso, esto no es infección, esto es la fisis, la infección es esta moradita aquí, prácticamente inservible, mucho dolor, aquí ven el gamagrama también. Entonces le hice una triple artrodesis y utilicé como injerto estímula el fosfato de calcio con los tornillos y aquí se ve la fusión y buena evolución. Y pasamos a María Fernanda. María Fernanda, una historia de una osteomielitis del radio, hace una pandiafisitis, así me llega, ¿ok? Y ven los estudios que le mandé a hacer. Tiene una pandiafisitis, entonces decidimos hacerle una especie de levantar con una tapa, hacer como una canoa, ¿verdad? Limpiar todo esto y le colocamos fosfato de calcio con vancomicina. Y aquí ven, esto fue en junio del 21 y en agosto del 23, prácticamente 2 años de evolución y ya está normal. O sea, la niña y se ve todo muy bien, lo cual es una diferencia del hueso de un adulto al de un niño que es capaz de remodelar, utilizando esta estímula como si fuese un injerto. Aquí ven este caso más reciente, este lo hicimos hace poco, donde este es una pandiafisitis, pero del cúbito. Entonces le hicimos el mismo tratamiento, pero del cúbito en este caso. Aquí ven cómo estamos preparando la mezcla de estímula con vancomicina. Hay que hacerlo muy rápido, esto fragua en 3 minutos. Y aquí lo estamos rellenando, lo hicimos en 2 tandas. Dividimos el injerto que eran 10 cc en 5 y 5, lo rellenamos y esta es en la consulta cuando le quitamos los puntos. Le pusimos puntos de prolene el 15 de septiembre, es decir, hace unos días, ¿no? Eso fue el lunes, si no me equivoco. Sí.
Bueno, entonces aquí, o una osteomielitis ¿qué pasó a este paciente? Este paciente tuvo una fractura del radio, la fijaron con unos pines e hizo una infección, cosa que no es muy frecuente, pero la hizo. Hizo una osteomielitis por contaminación directa una fístula. Le hicimos los estudios, efectivamente una osteomielitis, pero tiene una cavidad. Esta cavidad me permite uno de los planes, que es rellenar esta cavidad con el vidrio bioactivo, Bonalife, y una placa de protección. Y este tuvo buena evolución. Un caso muy parecido, aquí ven la zona roja con una fístula que cierra y abre. También tiene, esto fue después de una patada, que se infectó el hematoma y hace una celulitis y una infección ósea. Y en este caso hicimos el mismo tratamiento, le pusimos un abordaje lateral con 2 incisiones pequeñas para poner la placa y un abordaje anterior para colocar también el Bonalife. Aquí está otro caso de tibia que utilizamos también aquí Bonalife. Aquí ven los focos de osteomielitis y siempre le ponemos la placa cuando la afección es muy grande para protegerla. Y bueno, creo que hice un recuento, un viaje por las infecciones óseas. Como ustedes ven, no hay una solución mágica, hay muchas, hay unas cosas nuevas y hay unas cosas muy viejas que todavía funcionan, y ese es el mensaje que les quiero traer. Y espero las preguntas. Muchas gracias, doctor Galván. Excelente conferencia. Un muy buen resumen de todas las secuelas de las infecciones. Entonces, dejamos abierto el panel para las preguntas del auditorio. Sí, ya tenemos algunas preguntas. Miguel nos pregunta, César Astudillo, te felicita por la charla y pregunta que si antes de iniciar la corrección de la deformidad realizas alguna prueba o protocolo para descartar osteomielitis. Sí, claro. Lo primero en la clínica. Dependían, como ustedes ven ahí, estos pacientes que tenían osteomielitis tenían una clínica, una historia, ¿ok? Pero el niño se defiende muy bien de las infecciones y normalmente logran controlarlas. Ustedes ven que estos niños de artritis séptica ya vienen sin osteomielitis. Eso no hay que hacerle ninguna prueba. O sea, los niños llegan asintomáticos desde el punto de vista infeccioso. Lo que queda es la deformidad, que la deformidad va a depender de qué daño hizo las bacterias. Ok, muchas gracias. También nos pregunta el doctor Diego Ortiz, te felicita por la charla y te pregunta, él quería saber si has encontrado tuberculosis, cuándo la sospechas y cómo lo diagnosticas. Sí, mira, en todos los años que yo tengo de experiencia, no me he tropezado tuberculosis. Entonces no tengo experiencia de tuberculosis y no puedo responder esa pregunta. Gracias. La doctora Marta Valencia te pregunta que a partir de qué edad utilizas el estimulan en niños, que si alguna precaución en cuanto a la dosis por peso, algún monitoreo recomendado por riesgo de hipercalcemia tal vez. Sí, el fosfato de calcio que se utiliza, se utilizó en alguna oportunidad cuando empezaron a trabajarse como fosfato de calcio como injerto. Y dejó de utilizarse porque se utilizó en adultos. Pero como ustedes ven ahí, yo estoy utilizando el fosfato de calcio como transportador del antibiótico, el cual se calcula, la dosis de antibiótico se calcula por la cantidad de estímulo que estás poniendo y por el peso del paciente. Tiene una fórmula. Entonces, pero el fosfato de calcio como tal desaparece en adultos, más lo que yo he visto en niños me está funcionando como si fuese un injerto, cosa que no es así en adultos. En adultos ellos te dicen, los que comercializan el producto, me dice esto se desaparece, lo cual era malo antes. Y ahora se vuelve este mismo producto que se utilizó hace varios años como transportador de antibióticos, lo cual me parece genial solución, porque en vez de utilizar cemento óseo con perlitas que tienen que sacar y todo eso, lo pones ahí.
Por el fosfato cálcico, el fosfato de calcio no produce ningún problema metabólico que yo sepa. Gracias, Miguel. Te pregunta también Carlos Chávez que si te ha tocado algún caso donde realizaste soporte pélvico de forma bilateral. Ahí le presenté uno con 2 placas. Con tutor externo sí me ha tocado, pero hago uno primero, otro después. Y bueno, igual le hice el de las placas, le hice uno primero y otro después. El soporte pélvico, cuando es bilateral, prefiero hacerlo con placas, porque no tengo que alargar, a menos que tenga una extremidad más corta que otra, y entonces podría jugar. Pero si las dos extremidades están cortas, entonces no tiene ningún sentido Claro. alargar. Entonces las dejo tranquilas. La hago con placas, así como vieron ese niñito con esa placa única que se hizo. Gracias, Miguel. Te pregunta Alejandro Salas que en una artritis séptica de cadera en un niño, ¿sueles hacer perforaciones o cribaciones en la metáfisis o no tocas el hueso? Sí, claro. Fíjate que cuando uno tiene un niño que sospecha de una artritis séptica, no solamente hay que evacuar la pus o el pus, porque cuando tú haces una limpieza quirúrgica, tú lo único que estás haciendo es liberando esa presión que hay sobre la cadera, pero no te metes donde a mí el doctor Richard Bowen del Hospital DuPont me dejó eso claro. La infección no está en la articulación. Las bacterias no les gusta el líquido sinovial. Ellas están ahí, están muertas. O sea, pues que sacas ahí, tú cultivas esa bacteria y no crecen porque están muertas. Eso es un residuo. Las bacterias están vivas y coleando en los sitios de gran oxigenación, como es la epífisis o la metáfisis, o en niños más chiquitos en toda esa área, porque la fisis no los tranca. Entonces, hay que hacer perforaciones en la misma cirugía, en la metáfisis. Miguel, y yo te quiero preguntar, cuando transformas el soporte pélvico, lo cambias del fijador a la placa, ¿algún protocolo para evitar infecciones por el tiempo que ha estado con el fijador? ¿Te toca esperar un tiempo sin los clavos del fijador antes de ponerle la placa o inmediatamente la puedes poner? ¿Cómo previenes una Sí, infección? sabes que hicimos un trabajo de eso, lo mandamos a publicar, donde te lo puedo pasar cuando quieras, cualquiera de ustedes. Eh, eh, Porque tiene un protocolo, efectivamente tiene un protocolo, lo hacemos apenas, como el paciente va para un alargamiento, todos los alargamientos, como ustedes vieron ahí, que yo hago, o vamos a decir casi todo, lo pasamos a placa. ¿Okay? Hoy le pasé a placa a una niña que alargué fémur y tibia, y el fémur estaba consolidado porque lo paré antes, porque el acortamiento era menor en fémur, y no hubo necesidad de ponerle placa, le quité el tutor y ya. Pero en tibia le pasamos la placa. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de pasarlo a placa es que te evitas el periodo más fastidioso para el paciente, más doloroso y de más complicaciones, que es el periodo de consolidación. El periodo de consolidación, cuando para mí es ideal pasarlo a placa, el día que si yo pudiese, el mismo día que decimos, alargamos 4 centímetros, la meta era 4 centímetros, vamos a pasarlo a quirófano ahorita y le ponemos la placa. Ese para mí sería lo ideal. No lo puedo hacer tan ideal porque resulta que tengo que hacer una orden de cirugía, tengo que mandarlo para que la administración me lo apruebe, y en el mejor de los casos eso puede tardar 2 semanas. Y a veces 2 y a veces 3. Entonces, ya viene de otros casos, pero por mí el ideal. ¿Cómo lo hacemos? Sí, hay un protocolo en el quirófano, cómo se cubre con unas bandas embebidas o mojadas en clorexidina, se cubre bien, se tapa. Entonces, la placa va absolutamente por encima del periodo. El hueso no lo vemos. Solamente abrimos 2 incisiones. En el caso del soporte pélvico, una arriba, una abajo. La placa no va anterior ni lateral, va anterolateral, porque el tutor va totalmente lateral. Deslizamos la placa. Yo tengo unas legras, que son unas placas
dobladas, las cuales yo utilizo como legras, porque las de COP no pasan. Y usted tiene que ver, las doble y las formé para hacer el paso más fácil. Pasamos luego la placa y le fijamos los tornillos arriba y abajo. Es una cirugía que hay que aprender. Me la enseñó el doctor Leo Mora, que pues siempre le agradezco. Y nosotros ahora lo hacemos de rutina, él lo sigue haciendo también, solamente que ustedes saben que él trabaja en adultos y yo en niños. Entonces, nos va bien a los dos con este protocolo. ¿Es posible que se infecten? Me ha pasado muy pocas veces. La primera vez que lo hice se me infectó. Cuando fue una infección, fui al quirófano, retiré la placa, se acabó la infección. La infección no llega al hueso. La infección era simplemente partes blandas. ¿Por qué? Porque la placa no va en el hueso, va simplemente como un fijador, pero va submuscular. Debajo del músculo, encima del periósteo. Miguel, y por ejemplo, en estos casos que has hecho soportes pélvicos en niños pues, pequeños, ¿qué tan frecuente es que se pierda la corrección? O sea, que recidive nuevamente la deformidad que tú ya habías corregido, alguna edad a partir de la cual hagas el soporte o ya tú sabes y planeas, no, me va a tocar volver a hacerlo. Sí, como norma yo trato pacientes en no radiografía. Siempre me han dicho, inclusive el doctor Paley, cuando me dijo que no era bueno hacerlo en niños porque se regresaban, yo no le hice caso en el año 99 porque tenía un niño con una cadera dolorosa, con un acortamiento de 7 centímetros, que se llamaba Carlos, me recuerdo clarísimo, de otro que se llama Miguel Ángel, de esos dos, que no fueron los primeros que hice. ¿Qué pasó con esos niños? Le pude hacer el soporte pélvico, le pude alargar la pierna, quedó con sus piernas iguales, con una función normal de la cadera, y ¿saben qué? Nunca, sí se enderezó, pero más nunca tuve que hacerle nada. A Miguel Ángel después a los 19 me pidió que lo pasara a prótesis y es el único que he pasado a prótesis. Miguel Troconi tiene ahorita 32 años, vive en Bogotá, por cierto, después de haber vivido en Portugal, o sea, somos amigos. Y les puedo contar sobre él, que se llama Tocayo. Y el otro Carlitos está bien, funciona, camina, tiene una ligera cojera, pero ninguno lo que sí vemos es que el soporte pélvico te permite a ti reconstruir la extremidad. Y en el peor de los casos, que se regresen. Y yo no le veo cuál es el problema a eso. Perfecto. Te pregunta José Surabán desde Puerto La Cruz, que aparte de la clínica, ¿el estudio de anatomía patológica es mandatorio antes de decidir la cirugía? Como que José Zulbarán, me imagino. Saludos, amigo. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Te pregunta si, aparte de la clínica, que si el estudio de la anatomía patológica es mandatorio antes de decidir hacer la cirugía que haces para estos pacientes. Sí, claro. Sí, la clínica siempre primero, o sea, todo lo que todas las decisiones que se toman en esta cirugía tiene que ver mucho con el análisis que uno hace en el consultorio. Y si tiene alguna duda, se pide algún laboratorio, alguna cosa importante. El 90% de mis decisiones son basadas en lo que toco y oigo del niño y de los papás. Yo quiero preguntarle algo al doctor Galván. En todos los sitios no se dispone de BMP, Life, todo esto que usted mostró. ¿En cuáles casos usted recomendaría un Masqueled, un Papineau, esas técnicas tradicionales que son con injertos autólogos, en los sitios donde no dispongan? Sí, cuando yo no tenía, por supuesto que yo he vivido todas estas épocas y también sé que no se disponen de esto cosas que son muy costosas. Por ejemplo, el estímulo o eso. Cuando tenía una pandiafisitis hacía exactamente lo mismo, limpiaba y todo eso. Y le colocábamos antibióticos con esponjostán y todo eso. Lamentablemente, la diferencia de lo que yo hacía antes con los resultados que estoy obteniendo con los biocompósitos y los vidrios, que cada uno tiene su indicación. Por ejemplo, el vidrio me gusta más cuando hay una cavidad y no conoces la bacteria, pero si conoces la bacteria, entonces le puedes decir, no, le voy a poner vancomicina o el antibiótico necesario. Entonces, la diferencia es tan grande que es como
como cuando le preguntan a mi amigo León Mora qué hace cuando no tiene cepines con hidroxiapatita, él dice, mejor que los tengan. Miguel, te pregunta José Ignacio Hernández que en la resección ósea en forma de canoa en el miembro superior, la parte residual del hueso que queda es del mismo hueso infectado y al cuánto tiempo se hace estudio de control. No, el estudio control va a ser clínico y radiológico. Exámenes de laboratorio, eso es lo único que hago. Una hematología, control de la PCR. Normalmente estos pacientes te llegan con una osteomielitis crónica y el examen de laboratorio es normal. La PCR es todo normal, lo que tienes es una fístula y no hay muchas variaciones. O sea que yo espero que siga siendo normal después de la cirugía. Lo que no es normal es el enrojecimiento, el calor, la fístula, el dolor, la incapacidad y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso va mejorando. El paciente empieza a mover su brazo bien, no tiene fístula, no tiene dolor. El seguimiento es básicamente clínico y la radiografía, por supuesto, empieza a ver una normalización de la imagen del hueso. Gracias. Te pregunta el doctor Navarro desde el Paraguay, te felicita por la conferencia y te pregunta si cuando tienes pacientes con osteomielitis crónicas que presentan fracturas, ¿qué método prefieres para estabilizarlo? Si ustedes ven que yo uso mucho placas, si puedo colocar una placa subcutánea, submuscular, eso a mí me gusta. El otro es una fijación externa. También depende, ¿no? Depende. Pero si puedo, entonces hacer lo mismo, ¿no? Puentear la fractura, colocar una placa submuscular, puede ser un fijador externo si no tengo otra cosa, o si no puedo, o es tan grande la cuestión que no puedo colocar una placa. Eso es lo que haría. Perfecto, Miguel. Te preguntan también si antes de iniciar, no, esta ya la contestaste, que si antes de iniciar la corrección de la deformidad realizas alguna prueba o protocolo para descartar osteomielitis, una pregunta que hacen también por YouTube, pero ya la habías contestado. Te felicitan por la charla. Quisieran saber si en pacientes con soporte pélvico que son pasados a placas anteriores, utilizas una placa lateral, una placa anterior, ¿cuál es la ventaja o desventaja de una u otra? No, de la técnica que nosotros tenemos, que pronto lo van a poder ver publicada, y ojalá tuviese la oportunidad de enseñarle cómo se hace, porque una cosa es la publicación y otra es cómo se hace. La cirugía no es sencilla, pero hay que verla. O sea, ustedes la ven 2 o 3 veces y lo aprenden a hacer. La placa va anterolateral. Y tiene una posición justo donde va. Algunas personas le ponen, inclusive en el fragmento intermedio, le ponen dos tornillos. Yo le pongo solamente tornillos, arriba y abajo, porque para cuando me toca hacer eso ya hay consolidación suficiente. Yo hago el soporte pélvico, lo hago percutáneo. Yo no hago incisiones más allá de 1 centímetro. Es la incisión donde me quepa el osteotomo, el cincel o osteotomo. Entonces, las osteotomías consolidan muy bien. De hecho, empiezo el alargamiento a la semana. Y podría ser a los 5 días, pero la semana, porque si lo opero un miércoles, lo cito un jueves o un martes. Preguntan también tu preferencia entre el fosfato de calcio con vancomicina versus Bonalife, o cuando prefieres uno u otro, que es indiferente. Todavía me estoy preguntando eso. Mira, cuando hay una cavidad muy profunda en el hueso y puedo taparlo, el vidrio funciona bien. Yo estoy probando los dos. En la cavidad, el vidrio es más cómodo en el sentido de que tiene unas especies de embudos donde uno lo coloca, no tienes el problema de que se te va a fraguar, y como es una cavidad donde tú no le llegas a todo, el vidrio se va a esparcer por todos lados
y tiene que ser una cavidad que tenga una ventanita pequeña, ¿no? Ahí prefiero vidrio. Pero cuando es como lo que vieron ustedes ahorita, la canoa que hacemos ahí prefiero, porque si yo le pongo vidrio ahí, eso es, la cobertura que tiene el antebrazo es muy poca y se me va a salir por las heridas. O sea, ahí prefiero el biocompósito de fosfato de calcio. Te pregunta la doctora Elena Soto, te felicita por la conferencia y te pregunta si en alguno de los casos tuviste alguna reacción no favorable o tuviste que retirar las perlas con antibiótico. Las perlitas se desaparecen. La de fosfato de calcio, como vieron ahí, uno las coloca y luego no hay que retirarla. Eso es una gran ventaja. Pregunta el doctor Félix Eduardo Díaz, el tiempo de seguimiento de tus pacientes, si has tenido ya alguno de ellos que hayan requerido artroplastias, ¿al cuánto tiempo que has observado? Miguel Ángel Trocconi, se lo puedo decir con nombre porque yo tengo una charla sobre él. Es el único paciente que yo hago solamente ortopedia infantil desde que me vine a Colombia. Pero yo antes hacía reconstrucción de adultos también. 80% eran niños porque siempre fue mi pasión. Y cuando vine para acá dije ya, voy a hacer solamente ortopedia infantil. Y si me preguntan si sé cómo se pone una prótesis, voy a decir que no y eso fue lo que hice. Entonces ya ni me acuerdo. Pero yo creo que eso es como montar bicicleta, pero tampoco lo quiero hacer. Entonces, pero sí sé lo que es una prótesis, sé que es una herramienta, sé cuáles son las indicaciones. No es que porque yo hago soporte pélvico odio la prótesis, no, todo lo contrario. Me encantan. La última prótesis que puse en 2014 lo puse a mi hermana. O sea, yo sé lo que es una prótesis y sé cuáles son las indicaciones y las tienen y me parece una excelente solución. Pero les aseguro a ustedes que cuando ponen una prótesis a un niño de 14 años, no pasan 10 años y ya están en una revisión, porque eso no dura por años, eso dura por kilometraje. Y el kilometraje que le mete un muchacho de 14 años a una prótesis es lo que yo puedo hacer en 60 años. Es muy diferente cómo se mueven, lo que hacen, porque es lo natural. Entonces ellos se van a comer esa prótesis en 10 años y a los 24 años tienen una revisión que significa destrozar huesos para ponerle otra. Entonces, pero tengo una experiencia de un paciente de Miguel Ángel que le puse una prótesis de cadera y él está bien. ¿Por qué me lo pidió? Me dijo que quería tener la capacidad de tener mejor. Él era muy particular porque él tenía una forma en la cual se le podía poner una prótesis y se le puso. Se había enderezado, el fémur se había enderezado. Entonces yo pude hacer una prótesis prácticamente de primaria, ¿no? Tenía buen glúteo medio, eso es muy importante. Entonces, muchos de estos pacientes ustedes ven que no tienen glúteo medio, que pasan la prótesis y van a tener un fracaso. Entonces, la prótesis tiene su indicación. Gracias, Miguel. El doctor Manuel Camacho te pregunta desde Neiva si has hecho artrodiastasis en la necrosis de la articulación por artritis séptica. ¿Sí he hecho qué? Artrodiastasis. Justamente tengo un paciente en este momento que le acabo de retirar el tutor. No lo puse ahí porque no estamos seguros que si la charla era de infecciones. Entonces, es un paciente que hizo una necrosis de la cabeza, no se sabe cuál fue el origen. El doctor Carlos Sarasa, mi amigo, lo llevó a quirófano, le hizo una reducción, una luxación controlada de la cabeza femoral y cuando abrieron se consiguieron un hueco en la cabeza que parece un tumor, se mandó a biopsiar y nunca se consiguió Entonces, él me lo manda a la consulta para que yo le haga un soporte pélvico. Y le dije, no, pero ya va, vamos a probar, soporte pélvico siempre se puede hacer, vamos a probar haciendo una artrodiastasis, le diseñamos un tutor, se mandó a fabricar, se le colocó, y estoy esperando a ver qué pasa, ya les contaré, porque yo hice artrodiastasis hace como 20 años, no me gustó, me pareció muy dolorosa, pero no tenía los pines adecuados, ahorita creo que sí lo hicimos bien,
y estoy esperando el resultado. Siempre el soporte pélvico estaré esperando. Sí, fracasa esta artrodiastasa. Miguel, y te pregunta Samer Naim desde Puerto Ordaz. Te felicita por la charla y pregunta que si tienes casos donde pacientes con artritis séptica de cadera no pudiste realizar un soporte pélvico, que si hay alguna otra técnica que pudieras utilizar que no sea prótesis, aparte del soporte. Bueno, la prótesis, como le dije yo voy después de haber colocado prótesis en adolescentes y ver cómo la vida me sobra para ver cómo se desgastan las prótesis en un adolescente. Un niño de 18 años no llega a los 30 y ya tiene, es que no solamente las gastan, sino que las destrozan, el plástico se aflojan. Entonces, no estoy de acuerdo con las prótesis en los adolescentes, por lo menos, creo que en pacientes jóvenes sí, pero también hay que educarlos de que tienen una pieza que se va a gastar y que tienen que cuidarla y todo eso, cosa que no se puede hacer con los adolescentes. Entonces, ¿alguna otra solución? La artrodesis sigue siendo una solución, como le puse en un caso, yo no la descarto, o sea, la artrodesis, pero el soporte pélvico es mucho mejor, pero si por alguna razón no se puede hacer, no sé cuál, la artrodesis es una solución. Yo no lo haría, pero esas son las soluciones que hay. Artrodesis, soporte pélvico, prótesis y no hacer nada. Así que son las 4. Yo me quedo con el soporte pélvico. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Bueno, excelente conferencia. Doctor Galván, increíble presentación. Qué casos tan chéveres los que tiene usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos